Este día vamos a hablar sobre la Pascua. Aunque es el tema general de la semana, también es nuestro tema particular para hoy y ya vamos a ver algunas aplicaciones espirituales que esto tiene, pero más que todo vamos a ver cómo en Jesús se cumplió este símbolo maravilloso de esa primera Pascua que sucedió en la historia y en el mundo. Por lo tanto, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios por medio de una oración. Bondadoso Padre, cuando estudiamos tu palabra y estudiamos este relato de la Pascua, muchas veces nos desconcierta el tema de los sacrificios, pero ayúdanos a comprenderlo de tal manera que podamos mirar a Jesús en este símbolo que tú dejaste para el pueblo judío y que luego se transformaría con la primera venida de nuestro Maestro y Señor y Salvador. Por eso, Padre, te imploramos, acompáñanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Para el tema de hoy, Pastor, justamente hay algunos aspectos que llaman la atención con el tema de la Pascua y ya se ha comentado en estos días anteriores sobre un poco los preparativos y todo esto. Sin embargo, quizá me gustaría comenzar con el tema de por qué era importante el sacrificio, por qué era importante la sangre como símbolo que iba a marcar las puertas de las casas de los judíos y de todo el que creyera en el anuncio que se había hecho, para poder demostrar esa fe que tenía este pueblo, el pueblo que iba a ser que estaba a punto de ser liberado. Bueno, recordemos que cuando llegamos a la 10ª plaga, hay destrucción que va a llegar a un nivel muy personal, sí, a todos los hogares egipcios, todo primogénito va a morir, no había casa que se iba a quedar lastimosamente sin recibir un castigo, a menos que tuviera una señal en la puerta, en los postes de la puerta, en el dintel, que es la barra, digámoslo así, que atraviesa los dos postes en la parte superior. Había que poner sangre allí, había que poner sangre de un cordero, y eso significaba que la persona, esa familia, ese hogar, iba a estar exento de sufrir la muerte del primogénito. Y todo esto, tenía una enseñanza para el pueblo de Dios, porque tal como lo veremos más adelante, era algo que debía ser repetido por todas las generaciones, pero iba a llegar hasta el punto donde se iba a decir que ese cordero representaba a Cristo Jesús. Amén. El cordero pascual era una representación de Cristo Jesús para todas las personas, no solo para los judíos, sino para todas las personas, porque recordemos nosotros, desde que el pecado entró en este mundo, nosotros merecemos la muerte. Sin embargo, no vamos a morir. ¿Por qué razón? Para aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, porque habíamos dicho esta semana que todo este tema de la Pascua y todas las instrucciones que Dios dio llevaban tanto la fe como la obediencia, porque sí, había de creer en Dios. Bueno, por hacer esto, Dios nos va a liberar. No había nada realmente que amparara a esa liberación. Sacrificar un cordero, derramar sangre y ponerlo en la puerta, comer la carne de ese cordero, comer unos panes sin levadura, no había nada. Pero Dios estaba de esta manera fortaleciendo la fe de su pueblo y la obediencia, porque ellos obedecieron todo lo que Moisés había dicho. Me llama la atención que el pueblo lo tomó con buena motivación, sí, e hicieron todo lo que Moisés había dicho. Así que esa era la suma importancia. Más adelante todo este ritual iba a ser más especificado, pero al final se nos habla de cómo esto representa a Cristo Jesús. Y antes quizás de tocar ese punto que es importantísimo para nosotros, y sí lo vamos a desarrollar mismo, sobre cómo estos aspectos que se mencionan acá van a representar al Señor Jesucristo, tal vez muchos lectores modernos de la Biblia
cuando leen el tema de los sacrificios, que aquí ya comienza, ¿no? Cada familia debía sacrificar un cordero. Si hacemos el cálculo del número que da Moisés, 600,000 personas más o menos, quiere decir que fue una gran cantidad de corderos las que se sacrificaron, o los que se sacrificaron. Y luego tenemos todo el servicio sacrificial del antiguo Israel. Muchos seguramente se desconciertan y quizás llegan a preguntar, pero si ellos hacían sacrificios igual que lo hacían las naciones paganas, ¿cuál era la diferencia? ¿En qué se diferenciaba el sacrificio de este cordero, el cordero pascual, de cualquier otro sacrificio que pudiera ofrecer cualquier persona a cualquier otro Dios? Bueno, es que estos sacrificios no eran en el concepto que lo hacían los paganos lo hacían como una provisión para sus dioses, otros lo hacían para aplacar la ira de sus dioses, pero en este caso es Dios quien provee. Recordemos la historia de Abraham, aquel sacrificio que Dios le había pedido de su hijo Isaac, pero finalmente Dios proveyó un carnero para el sacrificio. En este caso Dios le había dicho a los ancianos que fueran y buscaran por familias un cordero, y recordemos que había habido una plaga anteriormente que había afectado el ganado, pero no había afectado al pueblo de Dios, porque ya Dios estaba proveyendo, preservando la vida de esos corderos. Y yo me imagino, hermano Gerson, claro, Dios que tiene todo el control, conoce todo, absolutamente. Yo imagino que Dios ya sabía cuántas familias eran. Bueno, usted dio un dato, al final puede llegar a ser hasta 2 millones de personas, claro, o probablemente más, pero por familias uno ve, es una cantidad grande, enorme de animales, pero los encontraron. ¿Y por qué los encontraron? Porque Dios había hecho esa provisión, porque nadie debía quedarse excluido que tuviera la fe y la obediencia para participar del plan de Dios. Incluso algunos egipcios, cuando escucharon esto y se dieron cuenta y comenzaron a ver algo inusual, ¿verdad? Los hebreos por ahí en su tierra, todo mundo interesado, agarrando un cordero. Bueno, ¿y qué están haciendo y por qué? Y más de alguno que había entrado en confianza y que era dócil para recibir instrucción de Dios, me imagino que le dijeron, y él dijo, bueno, voy a probar, no pierdo nada con probar. Así que también participaron de esto, y si la sangre estaba en los postes de la puerta, entonces, y en el dintel, esa casa iba a ser preservada de la destrucción. Aquí Dios nos da un mensaje: no hacemos nosotros sacrificios para proveer ni para apaciguar, sino como gratitud, porque Dios ya proveyó, y hay una amplia provisión para todos los seres humanos. Todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Amén, y justamente en eso quiero ahora concentrarme, pastor, para preguntarle, las características que se dan para el cordero, que debía ser sin defecto, así como otras características dentro del ritual de la Pascua, de esa primera Pascua, que luego decimos ritual porque se repetiría, pero de esta cena pascual que hubo esa primera vez, y se habla del pan sin levadura. Porque estas menciones que parecieran casuales mientras uno las va leyendo, cordero sin defecto y pan sin levadura, al final son símbolos, profecías, si podríamos decirlo así, de lo que debía ser el Señor Jesucristo para que pudiera ser, como dirá Pablo más adelante, nuestra Pascua. Muy bien, correcto. Desde el principio, cuando nuestros primeros padres pecaron, recordemos que ahí hubo una sustitución. Sí. Ahí hubo muerte. ¿Por qué sabemos que hubo muerte? Porque nuestros primeros padres se habían hecho para sí unas vestiduras de hojas que finalmente no podían durar, no podían proteger. Entonces Dios los vistió a ellos, después de la escena del juicio, Dios los vistió a ellos con pieles, con una túnica hecha de pieles. Ahora, si alguien va a usar un abrigo, algo, una túnica, claro que ahora eso está pues muy cuestionado, pero si alguien va a usar una ropa, una túnica hecha de pieles de un animal, zapatos o lo que sea, sí, ¿qué tiene que pasar con el animal? Claro. Pues no va a andar el animal vivo ahí arropando su cuerpo, el animal tiene que morir, así que hubo muerte. Por eso es que ese Cordero Pascual tenía que morir,
porque representaba la manera como Dios salva al ser humano. Es a través de la sustitución. Notemos que en los hogares donde no hubo sustitución, hubo muerte. Sí. ¿Por qué no murió un primogénito en la casa de los israelitas? Porque murió un cordero. Entonces, esa era la gran lección de la salvación. ¿Por qué tú y yo no vamos a morir la segunda muerte? Porque alguien ya la experimentó. Noten que dije la segunda muerte, no la primera muerte, de la cual, si Cristo no viene, todos participamos. Pero era una imagen maravillosa de cómo la salvación funciona. Más adelante, en este mismo libro de Éxodo, vamos a descubrir que Dios les da el santuario para que allí, ya en una manera continua, se hagan los sacrificios y nuevamente reflejen ese concepto de sustitución. Eso representa el Cordero Pascual, pero también se consumió un pan, los panes ácimos, que le llaman sin levadura, correcto, y eran sin levadura para hacer diferentes tipos de panes o masas o lo que sea. Obviamente se usa la levadura, pero Dios les dio a ellos una instrucción de hacer un pan sin levadura, porque también representaba ese sacrificio perfecto, o sea, la vida perfecta de Cristo Jesús. La levadura llegó a representar un símbolo del pecado, porque la levadura fermenta la masa, llegó a representar un símbolo del pecado. Incluso, ¿sabe que aquí, en esa primera Pascua, hasta tiene un simbolismo el hisopo? Hasta ese hisopo, le podemos llamar, que usaron ellos para, porque la sangre está ahí, pero no la iban a untar con la mano, sino que usaron un instrumento, un hisopo. Hasta eso también tiene un simbolismo en la Biblia. Y nosotros recordemos el Salmo 51, donde David ora y habla de ser limpiado con hisopo. Entonces el hisopo representa la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que permite la aplicación de la sangre de Jesucristo en nuestras propias vidas. Así que todo esto realmente era un simbolismo para la salvación. Dios lo aprovecha para que el pueblo pueda recordarlo para siempre. Y aunque la pregunta que voy a hacer para finalizar ya se ha explorado en otras lecciones y puede repasarse, creo que nunca se puede dimensionar la importancia de esta pregunta, o sobredimensionar, quiero decir, porque es una pregunta vital. Todo esto, ¿qué debería haberle dicho al pueblo y qué debería decirnos a nosotros sobre el costo del pecado? Que a veces nos parece tan liviano a nosotros, pero que finalmente se tiene que pagar con sangre, y no cualquier sangre. Al final fue la sangre de Cristo Jesús. Bueno, el pecado es un intruso en el universo de Dios, es inexplicable cómo fue que surgió en un ambiente perfecto, en un ser perfecto, porque surgió en el cielo, en un ser que estaba lleno de luz. No vamos a entender eso, sin embargo, tiene consecuencias. Lo que sí entendemos muy bien, que el pecado tiene consecuencias, y que no había otra manera de poder expiar la culpa del ser humano, porque Dios quiso salvar al ser humano. Aún antes de que el pecado entrara en este mundo, Dios había hecho ya un plan, una provisión, y entonces no hay otra manera de expiar la culpa del ser humano que a través de un sacrificio perfecto, y el único que podía proveer ese sacrificio perfecto era Cristo Jesús. Para aquellos que piensan que la ley puede hacerse a un lado fácilmente, que simplemente pues eliminemos la ley, así ya no tenemos culpa. No se podía, porque la ley era un reflejo, y sigue siendo un reflejo del carácter de Dios, que es amor. Entonces eliminar la ley es eliminar los principios sobre los cuales este universo está fundado, está establecido, y no había otra manera, no había otro remedio. Nuestra salvación ha costado muchísimo, ha costado la vida perfecta, la vida pura, la vida del unigénito Hijo de Dios, que nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros. Creo que tenemos que estar muy agradecidos realmente por lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no podríamos hacerlo por nosotros mismos,
porque no nos alcanza para esa vida perfecta. Mire, todo en esa Pascua representaba tanto a Jesús que incluso el momento en que esa Pascua se celebraba más adelante, bueno, en la primera noche fue una cena, al caer la tarde, al caer la noche, y luego las especificaciones que hay en la Biblia para la celebración de la Pascua eran entre las 2 tardes, se decía, y Jesús murió específicamente también a la hora 9, Él murió en la tarde, justo cuando estaba por ser sacrificado el Cordero Pascual. Jesús estaba en una cruz para morir por nosotros, ¿sí? Amigos, la salvación se ha hecho a un costo tan grande. Por eso es que la pregunta resuena en nuestros oídos del apóstol en el libro a los Hebreos y dice, ¿cómo vamos a desperdiciar una salvación tan grande? No hay otra manera en que podamos ser salvos. Y pagar los pecados requiere precisamente la muerte del pecador. Entonces, si alguien dice, no, yo los pago y no quiero que Jesús me los pague, bueno, tristemente es llegar a la extinción total sin ninguna esperanza. Pero tenemos esperanza y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera, Pastor, que orara por nosotros por eso, para que nuestro corazón sea enternecido por el Espíritu Santo al escuchar este maravilloso mensaje de que en Jesús tenemos verdadera liberación y verdadero perdón, tenemos paz para con Dios, dirá Pablo, y eso nos permitirá vivir una mejor vida aquí en preparación a estar con Él por toda la eternidad. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente, porque tú nos has amado tanto. Tú has provisto todo lo necesario para nuestra salvación. Y aunque nosotros debemos hacer algo, que es creer, tú, Señor, nos das aún la fuerza para poder creer. Has puesto una medida de fe en cada uno. Padre, hoy pedimos nuevamente que ayudes a cada uno de los que estamos participando de este programa para creer en el único nombre que puede salvar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo pedimos en ese nombre precioso. Amén. Amén.